Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona Eris. Salve, Eris. Se acerca la fiesta bruja por excelencia y vuelven las discusiones acerca de sus orígenes y entre qué es propio de paganos o cristianos, o también qué es propio de América y qué es propio de Europa en estas fechas. Exactamente, unas fechas que a todos nos han gustado desde siempre. Yo creo que no hay pagano a que esta fecha no le despierte algo. Pero bueno, hoy vamos a saber un poquito más de sus orígenes, un poquito más de su historia. Y creo que va a merecer la pena escuchar este programa porque quizá a los muertos aún les queda un ratito para salir. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando. Que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, pues hoy Baelia nos trae unos interesantes apuntes sobre esta festividad que caen precisamente ahora 2 días, 3, sí, efectivamente, es la víspera de noviembre. Y bueno, hoy va a ser un programa intenso, preparaos oyentes, porque si normalmente nos decís, es que tu programa lo tengo que escuchar en 2 o 3 veces, yo creo que hoy este es uno de ellos. Así que, Baelia, ¿qué nos cuentas sobre Samhain? Bueno, vamos a hacer unos apuntes. Si no terminamos hoy, pues terminamos la semana que viene, porque también tampoco es plan de ponernos a correr aquí hablando. Exactamente. Ya dijimos que esta temporada iba a ser más tranquila, a ver si lo conseguimos. Exactamente, es un propósito que Eris quizá no nos deja cumplir, pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que esta semana, así en internet, en varios sitios de noticias, en blogs y tal, se ha discutido mucho acerca de qué partes de la celebración de la víspera de noviembre, de Halloween, de Samhain, pues son de origen pagano propiamente, o qué partes de la celebración son cristianas. Incluso ha habido algún artículo por parte de el sector cristiano de la población diciendo que había que recuperar Halloween, que era una festividad que los paganos habían robado a los cristianos, y bueno, pues esto ha causado bastante revuelo. Sí, que se removiera un poco, bueno, qué cosa corresponde a cada uno, se puede mezclar, no se puede mezclar. Entonces preparamos este programa con la idea de meternos un poco en las diferentes raíces. No viene de una única raíz, sino de diferentes culturas que han tenido una participación en lo que nosotros relacionamos con el Día de Muertos o con Samhain o con Todos los Santos, y bueno, pues ir un poquito desgranando. Entonces, la asociación básica que en el paganismo moderno se hace del 31 de octubre, 1 de noviembre, es Samhain. Se hace, digamos, el vínculo directo con esta tradición celta, con esta festividad de los antiguos celtas. Samhain es de origen irlandés. La palabra aparece mencionada en numerosos textos e incluso tenemos su equivalente en el calendario de Coligny, que es Samonios, ¿no? Entonces esto atestiguaría su importancia. Significa a la vez una reunión y el fin o recapitulación del verano. La verdad es que las etimologías al respecto son dudosas, pero por menciones en textos antiguos el sentido sería el correcto. O sea, es decir, puede que Samhain no signifique el fin del verano, tal como algunos lo han querido ver, como traducción literal de la palabra, pero sí tendría ese sentido, o sí se entendía como fin de la época cálida, que iniciaría a su vez en Beltane, que es la víspera de mayo. Bueno, pues Samhain es la fiesta islandesa y de hecho de las que nosotros conocemos es la más importante de todo el ámbito celta, y era una fecha obligada en todos los eventos míticos o épicos de los que se guarda memoria, al menos memoria literaria, ¿no? Samhain es una fiesta de obligación que duraba varios días y a la que era deber acudir, y en ella encontrábamos asambleas, juegos y banquetes, ¿no? Y exacto. Fiesta. Algunos autores han querido dar un simbolismo agrario a esta fiesta, aunque es más probable que la fiesta tuviera un sentido militar o un sentido político incluso, ¿no? Más que una cosa netamente agraria. En las asambleas de Samhain se hacían las leyes y nadie osaba transgredirlas hasta que se reuniesen de nuevo. Entonces, al menos cuando la celebración ya se produce en un estadio feudal de la sociedad,
el banquete ritual se reserva a los hombres, como una ceremonia específicamente militar. La clase guerrera tenía derecho a este festín grande. La que no era militar, digamos, el vulgo, ¿no? El común de las gentes, celebraban una feria, pues también era una reunión, pero no tenía esa diferencia de casta, por decirlo así, ¿no? O de especialización. Y los druidas se encargaban de pues, todo lo que pertocaba a la asamblea legal. Con anterioridad al cristianismo, también se encargaban de los sacrificios y ceremonias religiosas que se llevaban a cabo en este día. Las bebidas más corrientes eran la cerveza y el hidromiel, y eventualmente podía beberse vino, que era una mercancía de lujo en Irlanda. Incluso en algunos relatos este vino se consigue por la vía mágica. Si aparece alguna entidad feérica que convierte el agua en vino. Interesante. Sí. Pero bueno, hay una obligación también de paz y amistad, ¿vale? Los druidas están allí y dirigen el festín según las normas tradicionales. Bueno, también se hacen sacrificios de animales. Lo que es importante recordar es que la festividad de Samhain era el cambio de año celta, y debido a esto cumple una función de intermediación entre el mundo humano y, por decirlo así, el orden divino, el cosmos divino, ¿no? Que no está sujeto a las leyes humanas. Es una especie de tiempo fuera del tiempo, ¿no? Un tiempo en el que las reglas no están completamente definidas, por esto también es como si te salieras del orden natural para legislar y entonces, vale, ya hemos puesto las normas y a partir de este día las cumplimos, pero en este día tenemos la flexibilidad para cambiarlo, ¿no? Y bueno, pues la abundancia de comida y de bebida pues llevaba de una mano al placer y de la otra al peligro, ¿no? Como veremos más adelante, también hay una interacción con los habitantes del otro mundo. En Samhain, el otro mundo está presente en todas partes, ¿no? Este espacio fuera del tiempo no es propio de los humanos, y cuando los humanos participan de él es necesario que algo o bien les ayude o bien los obligue, ¿no? Entonces, los habitantes del Sheet vienen a la Tierra, y en la oscuridad y el frío de noviembre, el viento del noreste, que se supone que también viene del reino de los muertos o que se relaciona con la muerte, pues va preparando el escenario para estos encuentros con las almas descarnadas, espíritus, entes feéricos, etcétera, ¿no? En Samhain tienen lugar los relatos que hablan de un conflicto con los poderes del otro mundo, ¿no? La intervención en los asuntos humanos de poderes venidos del otro mundo, o eventualmente pues una irrupción temporal de los humanos en el otro mundo. O bien también encontramos muertes de reyes o héroes en el transcurso de un banquete por violación de una norma o mala conducta, ¿no? Entonces, estos datos son los que tenemos en referencia al Samhain que se celebró en lo que hoy es Irlanda, pero también es necesario recordar que esto no implica que en todos los territorios celtas se celebrara o que se celebrara del mismo modo. Entonces, si bien es poco probable que los anglosajones de Inglaterra tuvieran un equivalente a Samhain en su calendario, esta idea no se puede descartar por completo. El historiador Beda, del siglo VIII, llama a octubre el primer mes de invierno y a noviembre el mes de la sangre, ¿no? Muy probablemente se refiere al sacrificio de los rebaños, que era la época en la que se sacrificaba a los animales, pero también parece referirse a este proceso como un sacrificio a los dioses. Los celtas de Irlanda también sacrificaban a sus rebaños a principios de invierno, y bueno, la mención de Beda de algo similar que sucedía en Inglaterra ha jugado pues un papel importante en la vinculación de esta práctica con Samhain, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque hasta ahora todo lo que has dicho no hay ninguna vinculación muy directa a ese culto a los ancestros que mucho se estila hoy en día a celebrar esta fiesta. Mucha gente piensa que Samhain de alguna manera es recordar a los muertos, y es muy interesante, ¿no? Que hasta todo lo que has dicho hasta ahora de Samhain, lo que sabemos históricamente, pues no tenemos realmente unos datos de que se hiciera ese honor a los ancestros. Hay dos cosas aquí, ¿no? A lo mejor me adelanto. Por un lado, las reuniones hay que entender eso como una reunión muy importante en la que se legisla, en la que hay diferentes niveles, ¿no? Lo que decíamos. Para los militares, en cierto modo, es el fin de las campañas. En invierno, si no recuerdo mal, no hay al menos en el mundo antiguo, la parte del Mediterráneo sí sucedía, que en invierno no habían guerras. Guerras eran cosa del verano, la primavera, no, pero en la época fría pues no podías, ¿no? Había como una tregua. Por una parte es el fin de las campañas militares, por otra parte es el tiempo en que se reúne la gente a legislar, y entonces en ese contexto también es cuando hay reuniones de gente que probablemente se entretuvieran, por decir así, con los cantos en los que se nombra a los ancestros, como un recordatorio de la historia del pueblo, ¿no? Pues el pueblo de tal, sus ancestros hicieron estas cosas. El otro es más que un culto a los muertos en sí, es un recordatorio, sería, ¿no? Un recordatorio de lo que de dónde vienes.
O como si tú te juntas con tu familia y cuentas las historias de los abuelos, por ejemplo. O yo recuerdo que el bisabuelo, pues es este tipo de reunión más familiar, pues a nivel más estatal, ¿no? A nivel de tribus, lo que sea. Y luego, por otro lado, no se ve directamente la relación con los muertos porque es lo que hemos comentado en otros programas y lo que vamos a ver. Sí hay muertos, pero por ejemplo las entidades feéricas, los habitantes del Shi, los habitantes de cualquier tipo de túmulo tienen esa doble naturaleza. Entonces esto lo vemos un poquito más adelante, ¿no? Otro elemento importante de esta celebración es el fuego sagrado, ¿vale? En la víspera de Samhain todos los fuegos se tenían que apagar para que prevaleciera el fuego para los sacrificios a los dioses. Sin embargo, pues no estamos seguros de que tenga una conexión directa con los fuegos de Halloween, por decirlo, ¿no? Con las lámparas y todo esto, que es también uno de los vínculos que se han querido hacer. No, es que encendían fuegos para espantar a los espíritus. Me parece que esto en el Samhain histórico no sucedía así. Sería una cosa posterior. Pero bueno, la idea del Samhain celta como una fiesta de los muertos fue sugerida por primera vez por Sir James Fraser, ¿no? El autor de La Rama Dorada, que ha sido también ha tenido una influencia muy fuerte en el paganismo moderno. Esta idea pues ha sido muy popular desde entonces y de hecho pues es lo que decimos, ¿no? En el paganismo moderno, en la Wicca, pues Samhain, el Día de los Muertos, por así decirlo, ¿no? Solemos considerar que detrás de las fiestas cristianas hay una celebración pagana más o menos velada. Y en el caso que nos ocupa, las celebraciones cristianas de todos los santos y de los fieles difuntos pues serían las que corresponderían a esta época. Sin embargo, estas festividades se instauraron en Irlanda siglos después de la conversión general al cristianismo, ¿no? Originalmente se celebraban en mayo y se trasladaron a noviembre aproximadamente en el año 1000. O sea, hay un periodo de tiempo que no hay una relación directa. Ronald Hutton, en un libro que se llama The Stations of the Sun, escribió sobre lo poco que sabemos del antiguo Samhain, ¿no? Dijo, por lo tanto, no parece haber ninguna duda de que la apertura de noviembre era el momento de un gran festival pagano que se celebró como mínimo en todas las partes de las Islas Británicas con una economía pastoril. A lo sumo puede haber sido general entre los pueblos célticos. Entonces, no hay evidencia de que estuviera conectado con los muertos. Pero bueno, en este punto es lo que te decía antes, ¿no? Que vamos a contradecir un poco a Hutton y porque tenemos que recordar que en el mundo poblado por espíritus descarnados a menudo se confunden los espíritus de los muertos con las entidades feéricas. Y si los habitantes de los túmulos, los pobladores del Shi, caminan entre los hombres en la noche de Samhain, entonces realmente la noche de Samhain es el tiempo en el que los muertos, tanto los muertos amados o los muertos que podemos tener en la memoria y los muertos temidos o que hemos hablado alguna vez de los muertos furiosos, pueden regresar a casa y pues tener más o menos algunos efectos. Sobre este tema, por ejemplo, si alguien no lo escuchó o si lo queréis rescatar, el año pasado, en nuestro programa número 4, leímos el relato de la aventura de Nera, ¿vale? La aventura de Nera tiene lugar en la celebración de un Samhain. Si no recuerdo mal, un caudillo militar. Habían colgado a 2 ajusticiados. Y él dice que el hombre que tenga valor de atar con un lazo a uno de ellos, pues recibirá un premio. O sea, que va a Nera, se atreve, entonces el muerto le empieza a hablar. Lo engaña, no quiero spoilear tampoco la historia, pero bueno, básicamente Nera termina viajando al reino de los muertos, interactuando con ellos, ¿no? Y entonces aquí se ve, pues, a lo mejor no es el día en el que, como podemos considerar después, vuelven los muertos a casa como los tenemos en la cabeza, pero bueno, tampoco se puede negar que no sea una fecha en la que haya contacto con el otro mundo. Entonces, para acabar de entender mejor esta relación entre los muertos y las entidades feéricas, podemos fijarnos en las tradiciones nórdicas, ¿vale? Siguiendo a María, no sé cómo se le debe leer esto. Wilhaug, supongo. Ay, la pronunciación del nórdico siempre me fío más de Carlos que de mi mente. Bueno, pues esta señora es una historiadora especializada en historia de la religión nórdica. Entonces ella comenta que el equivalente aproximado de la noche de difuntos nórdico es el Alfablot o el sacrificio a los elfos. Pero para los nórdicos el término elfo no se refiere solo a las criaturas feéricas que todos podemos tener en mente en un primer momento, sino también a las almas de los difuntos que habitan en túmulos y a los que aún se puede visitar manteniendo el contacto. Los elfos negros son los que habitan bajo tierra y son poderes de las cosas oscuras y ocultas y están relacionados con la muerte, ¿no? Son
se supone que este tipo de fuerzas son más poderosas durante el invierno y por ello, pues cuando llegaba la estación convenía estar a bien con ellos. Entonces, en el primer mes de la oscuridad se les hacía una ofrenda de carne y cerveza para que fueran benévolos y ayudaran a sobrevivir a las familias a través de la estación más fría y oscura. Entonces se pedía en este momento protección especialmente a los antepasados masculinos para que protegieran y mediaran entre humanos y entre estas potencias del invierno, estas fuerzas oscuras, ¿no? Miras que los antepasados femeninos pues tienen su propio momento de la celebración en el solsticio de invierno, un poquito más adelante. Las nornas y las filias femeninas también se asociaron con las almas, ¿no? Con las almas de los antepasados femeninos muertos. Pero para la palabra elfo, la palabra elfo en nórdico antiguo es una palabra netamente masculina y cuando se mencionan a los elfos en las fuentes del antiguo nórdico hace referencia a las almas de los muertos. Entonces, al igual que la filia pueden representar un antepasado muerto, pero a diferencia de ella, el elfo no parece seguir a sus descendientes o ser un espíritu guardián, sino que el antepasado reside en el túmulo y puede ser útil para los que los van a buscar allí. O sea, por un lado tenemos la filia, que es lo que se separa del cuerpo, y por otro lado está el elfo, ¿no? Que es como lo que pertenece en el túmulo, lo que se queda en el túmulo, ¿no? Digamos que claro, hay diferentes maneras de entender lo que es una filia, sobre todo a través del tiempo, ¿no? Pero bueno, en un principio se supone que sí, que las filias femeninas tienen esa movilidad y están más vinculadas específicamente con los miembros de su propia familia y que los antepasados masculinos, bueno, según la explicación de esta señora, pues permanecerían en los túmulos y tú podías ir allí. Mira, por ejemplo, en el año 1018, el escaldo noruego Christian Sigvard Thord, ahí está, viajó a Suecia e informó de que se le había negado la entrada a las granjas que trató de visitar porque en ellas tenía lugar el sacrificio de los elfos. Claro, él esperaba ser recibido de acuerdo con las leyes de la hospitalidad, que pues, normalmente nunca le habían fallado, pero pues, todas las puertas a las que tocó permanecieron cerradas. El rito del Alfablot era un momento en el que las reglas ordinarias de la hospitalidad se interrumpían a favor de una celebración familiar muy privada y sagrada en la que los extranjeros no podían ser recibidos, ¿no? Tenía lugar después de las cosechas, a finales de octubre y principios de noviembre. Ya, pues, más o menos son las mismas fechas que Samhain, que el Día de Muertos. En la saga de Cormac del siglo XIII, donde se supone que se están relatando unos hechos en el siglo X, pero bueno, pues las sagas es lo que tienen, ¿no? Se describe cómo una mujer, que es dueña de una gran casa, sacrifica un toro y derrama su sangre sobre una colina habitada por elfos y prepara pues con este toro una comida para ellos con el fin de curar, de conseguir la curación del héroe Thorvar. ¿Vale? La historia sugiere que esta señora sabía de los poderes curativos de los elfos que vivían en las colinas y montículos y que era posible que se les realizaran sacrificios de forma individual además de la celebración del Alfablot, ¿no? O sea, el Alfablot sería una cosa que se hacía en familia, que se hacía en unas fechas muy específicas, pero que la conciencia de la existencia de esos seres y de una posible ayuda por su parte pues podías irlo a buscar en el momento en que fuera necesario. Entonces, como del mismo modo que las disas fueron asociadas con el culto más antiguo de las matronas o de las matronae, parece que los elfos, estos elfos negros, oscuros, los que habitan bajo tierra, se asociaron con ancestros, sobre todo con los padres ancestrales. En la saga Ynglinga, Snorri describe a Frey como un poderoso rey sueco y sacerdote, fundador del templo de Uppsala, que se convirtió en un famoso centro de parlamento y de culto, ¿no? Que fue muy próspero hasta los últimos días del paganismo. En esta saga se relata que Frey se enfermó, hay que recordar que esto es un Frey más bien humano, ¿no? Frey se enfermó y como su enfermedad empeoró, pues le construyeron un enorme montículo con una puerta y 3 ventanas. Cuando murió, lo llevaron en secreto a esta colina y se les dijo pues, a sus súbditos que todavía vivía. Entonces, los tributos que tenían que pagar los vertían en el montículo a través de estas 3 ventanas, ¿no? Entonces, se supone que gracias a esto, aún después de muerto, pues el poder de ese ancestro que habitaba en un montículo, pues pudo mantener la cosecha y la paz. Entonces, la asociación del culto en el túmulo después de su muerte relaciona a Frey con los muertos también. En el Grimnismal nos enteramos que Frey es el señor del Alfheim, ¿no? El mundo de los elfos, en la división en 9 mundos de la mitología nórdica, que creo que la comentamos en el programa sobre los mitos nórdicos. Si alguien no lo tiene esto a mano, pues también lo puede recuperar. Alfheim sería como el reino de los elfos de luz. De luz, sí, ellos son los de luz. Pero bueno, Frey se asocia también con Ulf,
que es un dios más antiguo de la caza al que a veces se identifica también con un dios del invierno. Entonces Elf representa la esencia de la virilidad y el poder masculino. Todos hemos visto, ¿no? Es un dios de la fertilidad por excelencia. Pero representa que es también el señor de los elfos. Durante el Alphablood, los elfos fueron probablemente honrados como espíritus de los antepasados muertos. Pues se cree que los espíritus de los antepasados muertos residen bajo tierra y dentro de túmulos funerarios o dentro de las montañas. Entonces, por un lado, no hay que olvidar que Freya, la hermana de Frey, es también, además de una diosa de la fertilidad, una diosa muy importante de los muertos. Esto lo comentamos también al hablar de la caza salvaje, de las valquirias, etcétera, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues Odín o Wotan, que es el dios de los caídos en combate, pertenece a un estadio cultural posterior. Entonces aquí nos queda una brecha por la que podemos más o menos, bueno, podemos abogar sin confirmar esa relación de Frey como estando a la cabeza de los antepasados masculinos. Bueno, los elfos oscuros representan las almas de los muertos que aún residen en el mundo, aunque en el mundo subterráneo todavía, o sea, de manera que todavía son capaces de comunicarse con los vivos. Esto también lo hablamos en algunas culturas. En un principio, en los primeros estadios culturales, no se tiene muy claro dónde van a parar los muertos. Normalmente se quedan alrededor del pueblo, alrededor de la casa, a veces incluso debajo de las casas. Como si más o menos habitan allí. Y en estadios posteriores de la cultura, pues ya van a otro mundo, a un cielo. Es un tema que se va desarrollando con el tiempo y muchas veces conviven estas dos visiones de dónde va el espíritu del muerto después de morir. Si se queda en la misma tierra o si parte hacia otro mundo. Entonces, es posible que estas almas de los difuntos hayan sido mantenidas en el mundo por sus descendientes, ¿no? Porque les piden cosas, ofrecen sacrificios, les piden orientación o hacen uso de sus poderes curativos, etcétera, ¿no? Igual que como se suponía que la gente podía orar a Frey ya muerto en el montículo después de que muriera. Pero Frey también hay que recordar que no sería el único dios que habita las colinas, ¿no? Hemos hablado de la leyenda del Venusberg o de las marismas en las que habita Erza y de la leyenda decimonónica como un recuerdo, ¿no?, presente de que un sacerdote de los antiguos cultos despertaría a Erza de su largo sueño para que volviera a traer riquezas al mundo. O sea, esta creencia de que las divinidades antiguas habitan debajo de las montañas. Bueno, la relación entre entidades feéricas, espíritus de difuntos, ya sean benéficos o maléficos, y las almas descarnadas es una constante en la antigüedad europea. Pero como comentábamos ya el año pasado, el dominio de las almas descarnadas sobre el mundo dista mucho de reducirse a una sola noche, sino que se extiende a toda la época oscura, especialmente en torno al solsticio de invierno, pero también a lo largo de la primavera hasta bien llegado la entrada del verano. Bueno, pues te dejamos descansar un poquito, Baelia, y nos vamos a una breve pausa musical con un tema que luego explicaremos qué es. Y nada, pues nos vemos en 3 minutitos. House and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable and the dog by your front door, and all that dwells within your gates, we wish you 10 times more. Us all
soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. Apple, a pear, a plum, a cherry. Any good thing to make us all merry. 1 for Peter, 2 for Paul, 3 for him who made us all. Go down into the cellar to your see what you can find. The barrels are not empty. Hope you will be kind. We hope you will be kind with your apple and strawberry. Overcome no more a soul until this time next year. Soul, soul, soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. Apple, a pear, a plum, a cherry. Any good thing to make us all merry. 1 for Peter, 2 for Paul, 3 for him who made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, then God bless you. Soul, soul, soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. Apple, a pear, a plum, a cherry. Any good thing to make us all merry. 1 for Peter, 2 for Paul, 3 for him who made us all. A soul, soul, soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. Apple, a pear, a plum, a cherry. Any good thing to make us all merry. 1 for Peter, 2 for Paul, 3 for him who made us all. 3 for him who made us all. Bueno, pues después de esta canción, que es una canción popular que se utiliza en el Shaolin, que si luego nos da tiempo, o sea, si nos da tiempo explicaremos lo que es, si no, lo explicaremos la semana que viene, pues vamos a continuar hablando de estas tradiciones relacionadas con el fin y el principio de año y con la relación con el otro mundo o con los difuntos. Hemos visto que Samhain representaba para los antiguos habitantes de lo que hoy conocemos como Irlanda un día fuera del tiempo en el que cualquier cosa podía suceder, lo que incluía incluso el contacto con las entidades del otro mundo, tanto benignas como malignas. Esta noción existe también en la antigüedad romana y traslada el periodo en el que, según el calendario romano, tenía inicio del año, que era precisamente el mes de marzo. Apunte, el calendario no juliano, el calendario antiguo, el calendario que tenía 10 meses, no 12. Las Lupercales, una fiesta romana, se celebraban el 15 de febrero, en el que encontramos rituales de liquidación y preparación, tomando especial importancia todo aquello concerniente precisamente a la purificación, un acto que tiene mucho que ver con los muertos. Entre los romanos, el culto a los antepasados y el respeto hacia los muertos se manifestaba a través de diversas festividades. Las fiestas especialmente consagradas a los muertos eran dos: la Parentalia y los Lemuria. En los Parentalia, una festividad que iba del 13 al 21 de febrero, al 22 según algunos calendarios, se visitaban las tumbas de los muertos y se les hacían ofrendas de vino, miel, leche y flores. Esta festividad, considerada introducida por el mítico Eneas en Roma, comenzaba inaugurada por una vestal, la Roca Tarpeya, y terminaba con la celebración de la Feralia, que era una festividad en la que se honraba a los manes y se hacía un sacrificio a Tácita, también llamada Mania Tácita o sencillamente la Silenciosa. Era una divinidad femenina bastante imprecisa que se cree que era una diosa de la muerte. Durante la Feralia los muertos podían rondar por el mundo de los vivos y se buscaba aplacarles. Es interesante ver cómo el culto a estos dioses manes era bastante colectivo e impreciso, los manes considerados como aquellos, y no fue hasta una época más tardía, el culto imperial, donde estos manes fueron poquito a poco obteniendo características de individuos y fueron convirtiéndose en algo más personal. Tras la Feralia se celebraba la Caristia, que era una fiesta en la que las familias se reunían para celebrar un banquete en el que invitaban a los muertos y dejaban huecos libres en la mesa y les servían también comida a ellos para congraciarse con ellos en vísperas del año que estaba a punto de entrar. Otra festividad de los muertos, y esta ya es más adelante, en mayo, eran los Lemuria. En esta festividad se conjuraba a los lemures, considerados como los fantasmas de los muertos malignos. Durante estas fiestas, que se celebraban el 9, el 11 y 13 de mayo,
El padre de familia o paterfamilias salía por la noche descalzo de la casa, se lavaba las manos en una fuente y volviendo la cabeza, arrojaba a la oscuridad alubias o habas diciendo: «Por estas habas me rescato yo y los míos». Pronunciaba esta fórmula unas 9 veces sin mirar atrás, mientras los lemures se creía que recogían los granos. Luego, el celebrante se purificaba una vez más las manos golpeando un objeto de bronce y gritando: «Sombras de mis antepasados, marchaos». Entonces ya podía volver atrás su mirada, pues los lemures ya se habían ido satisfechos hasta el año que viene. Además de estas fiestas, existían otras festividades menores como la Violaria o la Rosalia, en las que se llevaba flores a los difuntos, celebradas según la zona de marzo o junio. Las flores son símbolos tradicionales de renacimiento y recuerdo, y en la antigüedad el color entre rojo y violeta, es decir, el púrpura, se asociaba precisamente a la sangre. Como parte de los banquetes festivos y funerarios, las rosas estaban presentes allí donde muertos y vivos se reunían, y los primeros cristianos transfirieron el imaginario de las guirnaldas y coronas de flores al culto de los santos. Por otra parte, la Rosalia adoptó la forma de Pentecostés o Pascua de Granada, que es esta fiesta que nos pilla de sorpresa 50 días después de Pascua y que coincide con una de las temporada de verano. Que creo que, si no me equivoco, la Pascua de Granada es fiesta aquí en Cataluña. En algunas no es fiesta en todas las regiones, sí. Pero si es que de repente te dicen, es fiesta. La segunda Pascua. La segunda Pascua. Entonces, vale. Pues es esa. Eso sería el Pentecostés. Exactamente. En el siglo VI los benedictinos tenían la costumbre de orar por los difuntos al día siguiente de Pentecostés. En tiempos de San Isidoro, el año 636, en España había una celebración parecida antes del domingo de Pascua o antes de Pentecostés. Hacia el año 610, el Papa Bonifacio IV consagró el panteón romano, donde antes se honraban a los dioses paganos, como templo de la Virgen y de todos los mártires. De este modo, la fiesta de Todos los Santos se instauró para conmemorar a los santos anónimos. Poco más de un siglo después, Gregorio III la transfirió al 1 de noviembre para traer al pueblo a su celebración. Y a finales del siglo IX, Gregorio IV la incorporó al santoral cristiano. Pues es muy interesante ver cómo esta fiesta originalmente tenía otra fecha. No, el 1 de noviembre no ha sido siempre un día de muertos. Aunque la Iglesia permitió el culto a los mártires y a sus sepulcros, el culto a los difuntos aún se combatía hasta que a finales del siglo X, el 2 de noviembre, se incorporó como Día de los Fieles Difuntos, conocido popularmente como Día de Muertos. Es posible que el culto a todos los santos y a los fieles difuntos que la cristiandad se celebraba en mayo tenga un origen pagano, pero se vaya desplazando con el tiempo para sincretizar con otras festividades paganas del mismo tono. O sea, que cuando les interesó, o sea, puede ser que sí fuera una transformación del Día de los Muertos, pero que en lugar de relacionarse directamente con Samhain se relacionara con la Rosalia, por ejemplo, o con las festividades de marzo, y que luego, bueno, pues cuando interesó en Irlanda cambiaran y en lugar de celebrarlo en mayo, como se hacía originalmente, en mayo o marzo, pues lo pasaran a la fecha que coincidía con Samhain. Curioso. Bueno, pues hasta aquí hemos visto tradiciones como el inicio de año, la conmemoración de los muertos o ancestros a través de ofrendas de comida, bebida y flores, ¿no? La convivencia entre vivos y muertos, así como el deseo de atraer a casa a los muertos buenos o consejeros y alejar a los muertos furiosos o peligrosos. Entonces vamos a dar, por último, un repaso a las tradiciones más conocidas del Halloween americano, digamos, que serían los disfraces y el truco o trato. En un sermón contra la fiesta de las calendas de enero, pronunciado el día de la Epifanía por Asterio, obispo de Amasea, en Capadocia, sobre el año 400, si no me equivoco, además de la tradición vigente de intercambiarse regalos a principios de año, se condenaba que la gente del pueblo se dividiera en grupos y fueran de puerta en puerta entre gritos y aplausos, augurando prosperidad a los habitantes de la casa y exigiendo a cambio dinero, ¿no? Este asedio solo terminaba cuando las exigencias se veían satisfechas. Esta acuestación duraba hasta el atardecer y en ella también participaban niños, que repartían miel al doble de su precio. En la misma ocasión, sobre un carro similar a los que se usaban en aquel entonces en el teatro, iba sentado entre los soldados disfrazados de mujer un soberano ficticio que era objeto de burlas y escarnios. Muchos siglos más tarde, en Frankfurt, en el siglo XVI, se documenta una costumbre por la que cada año se pagaba a unos jóvenes para que al atardecer llevaran de puerta en puerta un gran carro cubierto de ramaje con acompañamiento de canciones y vaticinios. De este modo se celebraba el recuerdo del ejército de Eckhart, una representación pues, del ejército furioso, que también a su vez es una de las versiones de la caza salvaje o la compañía de muertos. Entonces aquí ya tenemos los elementos, ¿no? Gente que va de casa en casa cantando o gritando, en su caso, o dando augurios a cambio de dinero. Y algunos autores han supuesto que en realidad la tradición
del siglo XVI de Frankfurt, fue reintroducida por manos eruditas, ¿no? Sería un intento primerizo de reconstrucción de tradiciones más antiguas. Sin embargo, el hecho de que el pueblo reconozca al ejército de muertos en esta representación y conozca, por decirlo así, el sentido último de la ceremonia, pues no correspondería a la introducción de algo demasiado ajeno a su propia memoria. El carro que acompañaba a la banda de jóvenes era seguramente el carro de Holda, que aparece también en una descripción del siglo XVI del carnaval de Nuremberg. Entonces, mientras que otros ritos y costumbres se perdieron, las rondas de ecuestación continuaron hasta bien entrado el siglo V. Hasta no hace muchos decenios, en una vastísima área que comprende parte de Europa, Asia Menor y Asia Central, turbas de niños y niñas durante los 12 días entre Navidad y la Epifanía, y más raramente mediada la Cuaresma, solían ir de casa en casa, frecuentemente disfrazados de caballos u otros animales, cantando letanías y mendigando dulces y pequeñas sumas de dinero. Los improperios y maldiciones que provocaba una eventual negativa a la acuestación conservaban la antigua connotación agresiva de la acuestación ya mencionada por Asterio. Pero por regla general, pues se daba la limosna y los demandantes la saludaban con cantos augurales para los habitantes de la casa. En la turba de muchachos se reconoce también una representación de la Compañía de los Muertos, que según la tradición se aparecían especialmente durante los 12 días. Es la temporada de invierno, ¿no? Que también coincide con la Santa Lucía, esta época, donde realmente, por lo que estamos viendo en las tradiciones europeas, es más activo este contacto entre los muertos. O sea, no es tanto finales de octubre, principios de noviembre, sino más bien llegando a los días de Navidad. En esta categoría de ecuestaciones podemos incluir también la práctica del souling, ¿no? Que es la canción que hemos tenido en el descanso, es las que se cantaban durante esta práctica, ¿no? Que es tal vez el antecedente más claro de la práctica del truco-trato, ¿no? Este souling se celebraba especialmente en la víspera de noviembre de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Y en esta versión de la tradición, niños y pobres iban de casa en casa cantando y rezando por los muertos y a cambio recibían el pastel del alma, ¿no? Pues unos pasteles redondos, dulces y especiados, usualmente marcados encima con una cruz. En Occidente, y más concretamente en el ámbito céltico-germánico, encontramos la costumbre de disfrazarse de animales y de dejar ofrendas destinadas a seres femeninos en mesas bien provistas. Desde mediados del siglo IV encontramos prohibiciones a otra costumbre del mismo periodo que consistía en disfrazarse de animales. Y en estas transformaciones, que sean imitaciones, por decirlo así, se ve o se entrevé la relación con los ritos de carácter extático, ¿no? Según Cesario de Arles, del siglo VI, aproximadamente, los campesinos preparaban mesas bien provistas para tener un año próspero. Entonces, 500 años más tarde, estamos hablando del año 1000, alrededor del año 1000, Burcardo de Worms seguía condenando que en la mesa de estas fechas hubiera tres cuchillos destinados a las parcas, que son a su vez reminiscencia de las matronae, veneradas ya entonces como las buenas señoras. Junto con la diosa de la prosperidad y los muertos, estas figuras recibían de sus seguidores ofrendas de alimento y bebida. En cualquier caso, las cuestaciones infantiles, las ofrendas y los disfraces parecen representar diferentes maneras de relacionarse con los muertos y una consideración ambigua sobre los muertos como dispensadores de prosperidad, y sobre todo en este periodo crucial en el que el año viejo termina y se inicia el nuevo. Como decíamos antes, los ritos invernales están relacionados con los primaverales. Por ejemplo, también el Pentecostés, o sea, lo que antes había sido la Rosalia, es un periodo consagrado a los muertos. Testimonios romanos nos hablan de mujeres que caían en éxtasis durante este periodo y al volver en sí decían haber viajado al otro mundo y hablado con Dios o con los santos o con las almas de los difuntos. En estas zonas, las Rosalii son las almas de los difuntos, pero en la misma definición también se mezclan con espíritus acuáticos, o sea, una especie de entidades feéricas de la zona, y también con brujas. Entonces ya habíamos hablado de cuáles son los destinos de esta proyección en éxtasis o de este viaje extático, ¿no? El viaje al otro mundo, los banquetes, las batallas y el contacto con los muertos. En Serbia se conservó hasta hace al menos 3 siglos un rito público en el que las mujeres caían en éxtasis mientras los hombres cantaban y danzaban a su alrededor. En este rito se evoca a los muertos recientes, haciendo regalos, tocando su música favorita, se les llama. En los Balcanes, en compañías que hacen más o menos lo mismo, llamadas Kalusari, los ritos se llevaban a cabo bajo la protección de una emperatriz mítica, a la cual se rendía homenaje. Entonces, esta emperatriz mítica recibía los nombres de Irodeasa, Arada,
Doamna Sinelor, que sería la señora de las hadas. Entonces son los mismos nombres con los que los autores de los penitenciales automedievales habían designado a la divinidad nocturna que en Occidente guiaba la compañía de los difuntos. Pues Diana, Herodiana, Holda, Persta, Erza, Freya o incluso Venus. Es tiempo de que los muertos salgan a pasear y que nosotros nos relacionemos con ellos. Bueno, pues vamos a comentar otra cosa, que es las calabazas. Sí, yo creo que nos va a dar tiempo. ¿Qué de demonios todo. pasa con las calabazas? Por Vale. cierto, antes que nada continúes, queridos oyentes, quiero decir que yo tengo la manía o costumbre de decir demonios así al hablar. Lo digo porque puede parecer un poco cristiano, pero también os lo voy a decir así claramente. Me da igual decirlo. Lo he dicho toda mi vida y voy a seguir diciendo demonios. ¿Qué demonios? Bueno. Continuemos con las calabazas. Bueno, pues después de ver diferentes elementos de Halloween, ¿no? De esta discusión de, pero esto es americano, esto es moderno, esto no, esto es antiguo, tal. Pues vamos a llegar a la calabaza, ¿vale? El origen de las denostadas calabazas, bueno, denostadas por algunos y adoradas por otros, calabazas de Samhain es incierto, ¿vale? No hay noticias de ellas en documentos históricos sobre el Samhain céltico y todo lo que se ha hecho al respecto es relacionarlo, así un poco por la ley del L'Oreal, con las cabezas cortadas. Pero algunos autores sostienen que la costumbre de las tallas, de tallar las calabazas, viaja desde Europa, donde originalmente la hortaliza tallada son los nabos o la remolacha, a Estados Unidos, mientras que otros autores abogan por lo contrario. Por otro lado, aunque muchas personas relacionan, gracias al cine, la calabaza de Halloween con la historia del jinete sin cabeza, que es un relato de Washington Irving de 1820, la luz de la calabaza se relaciona con los fuegos fatuos y en Irlanda recibe el nombre de Jack O'Lantern en recuerdo de una leyenda popular más antigua en la que un personaje llamado Jack, borracho, estafador, mentiroso y manipulador, consigue engañar al diablo para que no pueda llevarse su alma. Entonces, al no poder llevarse su alma al diablo una vez muerto y al no poder ser admitido en el cielo por el estilo de vida que había llevado, Jack permanece como un alma errante, siendo el farolillo la luz que lo guía en las sombras, ¿vale? Y vagarás por toda la eternidad, es el arquetipo de un alma en pena, ¿no? Pues igual que lo es el Condarnao, del que habíamos hablado y tal. Por otra parte, el farolillo también nos recuerda, por ejemplo, que la Santa Compañía muchas veces está dirigida por un niño u otro ser que lleva un farol. Y algunas de las, si no recuerdo mal, algunas de las maneras que tiene de llevarse a un vivo, o sea, que cuando la compañía de muertos encuentra a un vivo y se lo lleva con él, es ofreciéndole ese farolillo. Una vela, sí, una vela, un farol, sí. En España, como ya comentamos el año pasado, se recupera la tradición de las calaveras talladas en calabaza bajo el nombre de Samhain, así, o sea, como suena. A pesar de la conexión que se quiere establecer con el Samhain o con el Samhain céltico, siguen sin haber referencias remotas, al menos que hayamos encontrado, ¿no? La base para recuperar esta tradición es el recuerdo de los adultos de varias localizadas. Entonces, todo podría quedar en una costumbre del siglo XIX. Eso sí, esta costumbre no se extendería solo por Galicia, sino también por el norte de Portugal, Asturias, Salamanca, Cáceres, Burgos, La Rioja, Navarra, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza y Huesca. O sea, es bastante extendida. A modo de curiosidad, todas las zonas que has denominado son zonas donde hubo celtas. O sea, eso es un apunte que aquí los amigos de los celtas van a caer. Entonces, según los personas que han estudiado esta tradición para recuperarla, las calabazas se tallaban en San Miguel, que es a finales de, si no me equivoco, a finales de septiembre, y de hecho durante todo el otoño. Entonces se dice que a veces las personas mayores enseñaban a los jóvenes a hacerlo, les transmitían esta costumbre, pero que era más frecuente que los jóvenes se enseñaran entre ellos, ¿no? Como una especie de, pues, un juego, ¿sí? Como detalle podemos decir que tenían más valor las calabazas robadas. Pues ahí vemos que es una cosa más propia de niños. Sí. De truán en niños. Vale, entonces a veces sí es verdad que las linternas o las lámparas de calabaza se relacionaban con las ánimas y se usaban para asustar en los caminos. Las dejaban por allí pues para asustar. Y en otras ocasiones también se las guardaba para su uso en el carnaval. Entonces estamos viendo que el carnaval entra dentro de todas estas tradiciones del invierno, al igual que las cuestaciones y los disfraces, ¿no? Y el pan de muerto, el souling, tal. En cualquier caso, pues lo que decimos, a priori no hay referencias remotas a la elaboración de lámparas.
Curiosamente, en Francia existe una tradición similar, que es la elaboración de guenels o lámparas de remolacha con faz humana. O sea, es exactamente lo mismo, pero en una remolacha. Guenel es una contracción de Feliz Noel, ¿vale? Las semanas que preceden a la Navidad, o sea, estamos hablando siempre del mismo periodo, los niños van de puerta en puerta cantando una canción típica con su lámpara iluminada por una vela en el interior. Entonces, cada año en la región de que se celebra esto, se organiza a mediados de diciembre un desfile de estas lámparas y en esta procesión de antorchas también hay carros decorados. Entonces, también en algunas zonas de Cataluña era costumbre ir a ver a las cabalgatas de Reyes con lámparas, en este caso de papel. Entonces, nuevamente, estamos hablando, en el caso de Cataluña, de una costumbre que estaba casi perdida, que en los últimos años se está intentando recuperar. Entonces, claro, hay tradiciones que no son, por decirlo así, no son ancestrales, pero tienen su ciclo. De repente alguien se acuerda y la vuelve a sacar. Y se recupera. Pero lo importante es que, digamos, estamos hablando de una serie de prácticas que son muy comunes entre lo que se ha estereotipado como celebración de Halloween y lo que nosotros conocemos, como nosotros y otros pueblos, ¿no?, de Europa, como prácticas navideñas y que se extienden hasta primavera. Entonces, ya para terminar, sobre, por ejemplo, tradiciones mexicanas, en México se celebra el Día de Muertos y es importante tener en cuenta que no solo hay un sincretismo con las culturas prehispánicas, sino que se conservan algunos rasgos de tradiciones españolas que se han conservado, igual que ocurre con el lenguaje. No hay arcaísmos, hay tradiciones muy antiguas que hoy en día siguen vivas, pues gracias a que se fueron a otro país y allí se conservaron de una u otra manera. Las culturas mexicanas antiguas dedicaban varias festividades al culto de los muertos. Entonces, la práctica actual del Día de Muertos suele centrarse en la elaboración del altar de muertos dedicado a los ancestros que llegan de visita esos días. En los altares se quema copal, que es un tipo de incienso, y se ponen velas para mostrar el camino a los muertos que tienen que venir a casa, ¿no? También se hacen caminos con flores de cempasúchil, que es una flor amarilla. Y bueno, y tú ves que a veces en una casa no, en un piso tienes un altar normal, pero en algunos pueblos, en las casas, el camino de flores sale de la casa hasta la puerta de la finca, por decirlo así, ¿no? En la práctica se sirve la comida preferida de los difuntos y se ofrenda también el pan de muerto, que curiosamente, igual que cuando hablábamos del pan del alma, del soul cake, es un pan redondo que encima tiene una cruz, se supone que son 2 huesitos cruzados así y una calavera, y también está especiado, no sé qué, ¿no? Entonces se ofrende este tipo de pan especial para la festividad, se ponen bebidas, frutas, etcétera. Una vez se ha hecho la ofrenda, al día después, cuando se supone que los muertos ya es como una libación, cuando ya han extraído su libación, la comida se reparte entre los vecinos. La celebración tradicional dura varios días. Y bueno, el acceso al reino del inframundo en las culturas prehispánicas es complejo y obviamente no tenemos tiempo de detallarlo aquí, al menos hoy, pero podemos decir que los muertos van a diferentes lugares según haya sido su muerte, si son niños, si son ahogados. Entonces, en correspondencia también hay un día dedicado a rezar por las almas de forma separada. Entonces, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Aquí se mezcló las tradiciones muy antiguas, peninsulares, por así decirlo, y luego las propias de la zona. Pues muchas gracias, Baelia, y ahora pasamos a una breve agenda y luego pues nos toca despedirnos. Bueno, pues hoy va a ser breve la agenda y mira, el próximo viernes 31 de octubre se celebra en la Universidad Autónoma de Barcelona las 5ª jornadas de la Guerra en la Antigüedad, dedicadas en esta ocasión a la religión en la Guerra del Mundo Antiguo. En el auditorio de la Facultad de Letras, pues ahí se celebran. A las 10 empiezan. Luego, el 31 de octubre en Viladrau se celebra el Ball de Bruixas y también en la misma fecha y el 1 de noviembre en Sant Feliu de Sasserra también se celebra otra Fira de Bruixas que esta vez, bueno, pues tiene el aliciente que en Sant Feliu de Sasserra está el Centro de Interpretación de la Brujería. Luego, del 4 al 25 de noviembre, hay un curso de Historia de la Brujería a cargo de Jorge Rodríguez que se realiza en Mollet del Vallès, en Campantiquet, de los martes de 7:30 a 8:30. El coste es de 15 euros y si queréis más información, www.molletvallès.cat. Y ahora, queridos oyentes, nos toca despedirnos.
Bueno, pues queridos oyentes, aquí termina nuestra misión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Y bueno, pues la semana que viene empezaremos un pequeño ciclo, por así decirlo, 2 programas, para que engañarnos, sobre mitología celta. Más concretamente vamos a hablar solo en mitología irlandesa. Me estoy preparando mentalmente y espiritualmente para adentrarme un poquito en las fuentes medievales que nos traen estos mitos. Y bueno, pues el segundo programa, también de mitología celta, irá sobre mitología celta en otras zonas de Europa y más. Y luego ya pues haremos unos pequeños apuntes a modo de curiosidad sobre qué pasa con los celtas de la Galia o los celtas de Hispania, de los que no nos ha llegado mitología, pero algo podemos saber. Y bueno, pues nada, desde el equipo de Encrucijada Pagana, es decir, Baelia y yo, y todos nuestros queridos colaboradores, agradecemos la labor de Xavi Casas en el apartado técnico y agradecemos a Sarañola Radio por acogernos también y por ser tan buenos con nosotros. Bueno, damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje, que se puede manifestar aquí en el estudio. De las 1001 maneras posibles. Sí, o sea, se nota, su presencia está en el aire. Y bueno, pues sobre todo agradecer a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox o de nuestro canal en YouTube. Gracias también por los avisos que nos dais con actividades. Esta semana la agenda la hemos hecho mitad nosotros, mitad los oyentes. Entonces, bueno, pues muchas gracias, porque la verdad es que sí, no podemos estar al tanto de todo siempre y se agradece cuando nos dais estas noticias, ¿no? Efectivamente, básicamente que no tenemos 1000 ojos, no tenemos 1000 oídos, pero ya nos gustaría. No tenemos tiempo tampoco, a veces. Exactamente, no tenemos tiempo, ya empezamos a no tener vida, que bueno, eso también a veces pasa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es amor al arte y por amor al arte se hacen locuras. Y como no, queridos oyentes, no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook, enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com y esperamos vuestros oídos el próximo miércoles, aquí a las 6 en Sarañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Así que, queridos oyentes, hasta pronto. 1, 2, 3, 4. Cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help us out.